La noche era gélida, calaba hasta los huesos incluso a través de las múltiples capas de aislamiento térmico del equipo de combate estándar. El viento, cargado de fino granizo helado, azotaba los rostros de los SEALs del equipo Echo, apostados en la cubierta barrida por el viento del buque de desembarco. Eran los mejores. No simplemente buenos, no simplemente entrenados, los mejores. Cada soldado había pasado por el crisol de una selección que descartaba a 9 de cada 10 candidatos. Años de entrenamiento, decenas de operaciones reales en los rincones más inverosímiles del planeta, los habían fundido en un mecanismo único y letal. Se entendían sin palabras, por un movimiento apenas perceptible del hombro, por un cambio en el ritmo de la respiración. El teniente Alex Torres, comandante del equipo, estaba un poco adelantado, escudriñando la impenetrable oscuridad de las aguas del norte. Su rostro, curtido por el viento y concentrado, no expresaba nada más que la habitual disposición. A su lado, el sargento Michael Chen, especialista en comunicaciones y electrónica, bajo pero fornido. El cabo Sam Riggs, médico del equipo, cuyas manos sabían manejar con igual seguridad tanto un bisturí como un fusil de asalto. ¿Y los demás? El francotirador John Hawkeye Davis, el experto en demoliciones Ben Carter, el artillero pesado Marcus Tank Johnson. 6 hombres capaces de resolver una tarea imposible para una compañía entera. Su reputación les precedía como una bandera invisible, la bandera de la eficacia absoluta. La orden había llegado inesperadamente, apenas unas horas antes. Una llamada urgente al cuartel general del mando operativo, una sesión informativa clasificada como máximo secreto, solo para personal autorizado. El mapa de la región, el mar de Barents, un sector que rara vez atraía la atención de los planificadores militares. ¿El objetivo? La plataforma petrolífera Estrella Polar, una vieja mole oxidada, fuera de servicio desde hacía 10 años, en medio del desierto helado. La explicación sonaba plausible, pero inquietante. Según el informe de inteligencia, en la plataforma, utilizada en los últimos años como estación de investigación remota por una corporación privada, se había producido una fuga, no de petróleo. De un agente biológico experimental, un virus de acción impredecible y altísima letalidad. A bordo se encontraba un grupo de científicos civiles, una docena de personas. La comunicación con ellos se había interrumpido poco después de una señal de socorro. La tarea de Echo estaba formulada con extrema claridad: desembarcar en la plataforma, confirmar la presencia de la amenaza, evacuar a los especialistas civiles supervivientes, si los hubiera, y después preparar la instalación para su completa destrucción con cargas dirigidas. Impedir la propagación del virus a toda costa. Sonaba como una operación estándar de eliminación de peligro biológico, pero había detalles que arañaban la conciencia. Lo más extraño eran las restricciones. El comandante del grupo operativo, el coronel Davidson, un hombre con ojos que no expresaban emoción alguna, subrayó varias veces: ningún contacto con los evacuados más allá de las órdenes estrictamente necesarias. No hacer preguntas sobre lo ocurrido. No interesarse por la naturaleza de su trabajo. No intentar averiguar los detalles de la fuga. Simplemente recogerlos, llevarlos al buque de evacuación y olvidarlos. En silencio, rápido, decididamente. Y una cosa más. El énfasis se ponía precisamente en la destrucción de la plataforma. La evacuación de los científicos parecía una tarea secundaria, casi una formalidad. Lo principal es borrar esa instalación de la faz de la tierra, teniente. La voz del coronel era plana, casi mecánica. Cualquier desviación de la orden es inadmisible. Torres asintió, aceptando la orden, pero en su interior se agitó un frío presentimiento. Llevaba demasiado tiempo sirviendo como para no reconocer las reticencias y los motivos ocultos. El excesivo secretismo en torno a un desastre aparentemente civil. La prohibición de la comunicación elemental con las personas que debían rescatar. La prioridad de la destrucción sobre el rescate.
Algo no encajaba. Vio cómo se tensaban los rostros de sus hombres durante la sesión informativa. Ellos también lo sentían, pero la disciplina estaba en su sangre. Las dudas se posponían para después, para el momento posterior a la ejecución de la tarea. Ahora tocaba trabajar. La última revisión del equipo se realizó en un silencio casi total. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Fusiles M4, A1 comprobados, cargadores listos, lanzagranadas acoplados cargados, visores nocturnos fijados a los cascos, sensores de peligro biológico activados. Los trajes herméticos de protección química estaban listos para su uso inmediato, pero la orden era iniciar la operación con el equipo estándar. Otra extrañeza. Unos minutos para sincronizar relojes, para intercambiar frases cortas y profesionales por la comunicación interna. Luego, el embarque en lanchas rápidas tipo Zodiac, ocultas bajo una lona antirradar en la cubierta del buque nodriza. Los motores de las lanchas susurraron silenciosamente, y la pequeña flotilla se deslizó hacia el agua negra e inquieta. El trayecto hasta la estrella polar duraba aproximadamente 1 hora. Esa hora transcurrió en una tensión opresiva. Nadie hablaba. El ruido de los motores y el chapoteo de las olas contra los costados de las lanchas eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Cada soldado pensaba en sus cosas, pero sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. La extraña orden, el mar helado y la amenaza desconocida que les esperaba en la plataforma abandonada. No sabían que el enemigo más terrible al que se enfrentarían no era un virus, y les resultaba dolorosamente familiar. Las lanchas surcaban la oscuridad, acercándose al punto de no retorno. La silueta de la estrella polar surgió de la bruma nocturna de repente, como un monstruoso gigante oxidado emergiendo de las profundidades marinas. La plataforma parecía aún más abandonada y siniestra que en las imágenes de satélite. Las estructuras metálicas, cubiertas por una gruesa capa de hielo y escarcha, se entrelazaban en un patrón caótico, ascendiendo hacia una niebla densa y antinaturalmente espesa que envolvía los niveles superiores. La niebla era extraña. No se movía, no se disipaba con las ráfagas de viento helado, sino que permanecía como un muro denso, casi tangible, absorbiendo la luz de las linternas de las lanchas y amortiguando los sonidos. En la plataforma reinaba un silencio absoluto, sepulcral. Ni el zumbido de los generadores, ni el crujido del metal, ni luz en los ojos de buey. Ni una sola señal de vida o de equipo en funcionamiento. Solo el débil chapoteo de las olas en la base de los pilares y el monótono aullido del viento entre las vigas oxidadas. La sensación de que algo iba mal, que flotaba en el aire desde el momento de recibir la orden, se intensificó enormemente. Las lanchas se acercaron a uno de los pilares donde aún se conservaba una plataforma de amarre y una escalera que conducía hacia arriba. Los hombres de Echo desembarcaron rápida y silenciosamente, sus movimientos perfeccionados por años de entrenamiento. Los primeros en pisar la cubierta metálica fueron Torres y Riggs, con las armas listas, los sectores de tiro distribuidos. Les siguieron los demás. El metal frío bajo sus pies estaba resbaladizo por el hielo. El aire olía a sal, a óxido y a algo más. Un débil, apenas perceptible olor a descomposición y productos químicos. Torres dio la orden de realizar una inspección inicial de los niveles superiores, el bloque residencial y el centro de mando. Se movían en parejas cubriéndose mutuamente, despejando metódicamente habitación tras habitación. Vacío. Los camarotes estaban vacíos. Algunos parecían abandonados a toda prisa. Objetos personales esparcidos, sillas volcadas, una taza de café a medio beber sobre una mesa, cubierta por una capa de polvo y escarcha. Pero ni cuerpos, ni rastros de lucha. La cocina estaba vacía, la enfermería vacía, solo vendas esparcidas y ampollas vacías. El centro de mando. Pantallas de monitores oscuras, radios silenciosas, una capa de polvo sobre los paneles de control. Ni un solo científico, ni un solo empleado de la plataforma, ni vivos, ni muertos.
A medida que el equipo descendía a los niveles inferiores, cubiertas técnicas, laboratorios, el panorama comenzó a cambiar. El vacío dio paso al caos. Aquí ya había signos evidentes de una lucha reciente y desesperada. Mesas volcadas en los laboratorios, equipos destrozados, fragmentos de vidrio en el suelo. En las paredes y el suelo de los pasillos, se veían manchas marrones de sangre seca. Algunas parecían rastros de cuerpos arrastrados. En varios lugares, los soldados encontraron casquillos de pistola percutidos. Munición estándar de 9 milímetros, no de su calibre. Alguien se había defendido a tiros aquí. Esto ya no encajaba con la imagen de un brote viral, que normalmente no va acompañado de tiroteos y barricadas hechas con muebles. Pánico, violencia, pero no una epidemia. Torres se detuvo junto a una pared donde la huella ensangrentada de una mano era especialmente nítida. Pasó un dedo enguantado sobre ella. La sangre era vieja, pero no tanto como para haberse convertido en polvo. Varios días, tal vez una semana. Chen, trabajando con uno de los terminales supervivientes en un laboratorio, logró acceder a algunos archivos locales. Eran registros dispersos, varios diarios de audio, fragmentos de correspondencia por la red interna, notas personales de los científicos. Las voces en las grabaciones de audio al principio eran tranquilas, discutiendo experimentos rutinarios, problemas con el equipo. Luego aparecieron notas de inquietud, menciones de extraños efectos secundarios en las muestras de prueba, fallos en los sistemas de soporte vital de la plataforma, ruidos inexplicables por la noche. Las últimas grabaciones estaban llenas de terror, gritos, sonidos de lucha, frases incoherentes sobre que se escaparon, que esto no debería haber pasado. Ni una palabra sobre un virus. Se hablaba de un fallo de protocolo, de agresión incontrolable, de ellos. Justo en el momento en que Chen intentaba copiar los archivos encontrados a un dispositivo seguro, ocurrió lo inevitable. La comunicación con el centro de mando en tierra firme, hasta ese momento estable, se cortó de repente, por completo. El canal cifrado enmudeció. Las frecuencias de respaldo tampoco respondían. Chen pasó varios minutos manipulando el equipo. Su rostro se ensombrecía por momentos. «No hay señal, teniente», informó a Torres por la comunicación interna. «Bloqueo total. Algo está interfiriendo activamente todas las bandas». Estaban solos, aislados del mundo en esa maldita plataforma en medio del océano helado. Como si fuera una señal, la niebla tras los ojos de Wei se espesó aún más, convirtiéndose en una densa masa blanca que parecía presionar la propia estructura de la plataforma. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Desaparecieron incluso los sonidos del viento y las olas. Se hizo un silencio absoluto, opresivo, roto únicamente por su propia respiración y el latido de sus corazones. La sensación de estar atrapado se volvió casi física. Torres miró a sus hombres. En sus ojos, visibles a través de las gafas tácticas, no se leía desconcierto, sino una sombría determinación. La versión oficial del virus se desmoronaba a ojos vistas. La ausencia de personal, los rastros de una lucha encarnizada, las misteriosas grabaciones, el corte de comunicación, la niebla aislante. Todo encajaba en la imagen de algo diferente. Algo mucho más aterrador que cualquier epidemia. ¿Qué había ocurrido realmente en la estrella polar? La respuesta, al parecer, les esperaba aún más abajo, en las entrañas más oscuras de esa estructura muerta. Los niveles inferiores de la plataforma recibieron al equipo Echo con una oscuridad opresiva y frío. La iluminación de emergencia funcionaba solo a tramos, arrancando de la penumbra cortos segmentos de pasillos estrechos y claustrofóbicos, cubiertos de óxido y una sustancia viscosa. El aire se había vuelto más pesado, cargado con olor a moho, aceite de máquina y ese mismo matiz dulzón y nauseabundo a podrido. El goteo de agua desde el techo resonaba con eco en el silencio metálico, creando la ilusión de pasos sigilosos de alguien detrás. Los soldados avanzaban lentamente,
El haz de luz de la linterna de cada arma perforaba la oscuridad adelante, conquistando espacio a la incertidumbre paso a paso. Pasaron por varias salas técnicas, atestadas de equipos averiados y compartimentos de almacenamiento vacíos. La certeza de que las respuestas, o lo que quedara del personal de la plataforma, estaban en algún lugar de estos laberintos, les impulsaba a seguir adelante, a pesar de la creciente tensión. El primer contacto ocurrió de repente, sin previo aviso. Cuando el equipo entraba en una sala espaciosa, parecida a un viejo laboratorio o quirófano, el sensor de movimiento en el casco de Riggs emitió un pitido. Casi simultáneamente, una figura se lanzó desde la sombra en el extremo lejano de la sala. Los instintos funcionaron al instante. Torres y Johnson abrieron fuego con ráfagas cortas y precisas. La figura se sacudió, pero no cayó. De la oscuridad surgieron varias más. Se movían rápido, a trompicones, con una agilidad aterradora y antinatural. No eran personas afectadas por un virus, como podrían haber imaginado. Su piel tenía un tono pálido, grisáceo, cadavérico, y en algunos lugares se veían rastros de descomposición o viejas heridas cicatrizadas. La ropa, batas de laboratorio rasgadas, monos de trabajo, colgaba de ellos hecha jirones. Pero tampoco eran los clásicos zombies lentos de las películas. Estas criaturas eran rápidas, agresivas y, lo más inquietante, actuaban de forma coordinada. Usaban las columnas y el equipo como cobertura, intentaban flanquear al equipo, atacaban en grupos de 2 o 3. Su fuerza física era asombrosa. Uno de ellos apartó con facilidad una pesada mesa metálica que le bloqueaba el paso. El fuego de las armas automáticas los detenía, pero no tan eficazmente como se esperaba. Las balas que impactaban en el torso o las extremidades parecían solo ralentizar brevemente su embestida. Las criaturas ignoraban el dolor, continuando su avance con una determinación aterradora, hasta que un disparo alcanzaba la cabeza o rompía la columna vertebral. Los sonidos que emitían eran de pesadilla, un gruñido gutural y bajo que se convertía en un estertor burbujeante, desprovisto de cualquier atisbo de habla humana. Pero lo más impactante y desorientador esperaba a los soldados cuando la luz de las linternas iluminaba los rostros de los atacantes. Sus ojos no estaban vacíos, blancos o vidriosos, como cabría esperar de muertos vivientes. Los ojos de estas criaturas estaban vivos, demasiado vivos. En su profundidad no solo se agitaba un hambre animal o una furia sin sentido. Se leían emociones humanas reconocibles, un sufrimiento indecible, una desesperación profundísima y un miedo primordial, absorbente. Eran los ojos de personas atrapadas dentro de una pesadilla, conscientes de lo que ocurría, pero incapaces de controlar sus cuerpos. Esa mirada golpeaba más fuerte que cualquier bala. Penetraba bajo el blindaje, más allá del entrenamiento de combate, directo al centro de la conciencia humana. Matar a estas criaturas era insoportablemente difícil. Cada disparo a la cabeza, cada crujido de vértebras cervicales, se sentía no como la neutralización de una amenaza, sino como un acto de asesinato. El asesinato de un ser sufriente que, quizás, en lo profundo de su cautiverio, suplicaba el fin de su tormento. Los soldados de Echo, acostumbrados a la brutalidad del combate, a la visión de la muerte, se enfrentaban por primera vez a un enemigo que provocaba no solo miedo, sino también una dolorosa compasión mezclada con repulsión. El golpe psicológico fue demoledor. Riggs, el médico del equipo, se quedó paralizado por un instante al ver de cerca el rostro de una de las criaturas, antes de descargar sobre ella el resto del cargador. Sus manos temblaban visiblemente mientras recargaba el arma. Y había algo más, extraño, inexplicable. A varios soldados, incluido Torres, les pareció reconocer a alguno de los atacantes. Rasgos faciales, distorsionados por la muerte y el miedo, les resultaban vagamente familiares. Era imposible. Nunca habían estado en esta plataforma. No conocían a los científicos que trabajaban aquí. Pero la fugaz sensación de reconocimiento, que destellaba al mirar esos ojos llenos de tormento,
añadía otra capa de horror y angustia moral a la ya insoportable situación. El combate en el laboratorio estrecho y abarrotado fue corto pero encarnizado. El equipo logró eliminar a todos los atacantes, cerca de una docena de criaturas, pero la victoria no trajo alivio. El silencio que volvió a caer sobre la sala parecía pesado, lleno de preguntas no formuladas y el horror de la comprensión. Se habían enfrentado a un enemigo que no solo era mortalmente peligroso físicamente, sino que también los destruía por dentro, haciéndoles dudar de la naturaleza misma de lo que estaban haciendo. La orden exigía destruir la amenaza, pero ¿y si esa amenaza era ella misma una víctima? ¿Y si dentro de esos monstruos todavía vivían personas? Las respuestas debían estar en alguna parte cercana, y Torres estaba decidido a encontrarlas, costara lo que costara. Las bajas eran insignificantes. Algunos rasguños, un mono roto en el caso de Johnson, pero el estado psicológico del equipo estaba minado. Tras el breve e intenso combate con las criaturas cuyos ojos gritaban sufrimiento, Torres comprendió que seguir actuando según el protocolo estándar de limpieza era imposible. Era urgente averiguar qué había ocurrido realmente allí, cuál era la naturaleza de esa amenaza. Dejar a sus hombres en la ignorancia, obligándolos a matar lo que quizás alguna vez fueron personas, o incluso peor, era inaceptable. Tomó una decisión. Johnson, Davis, mantengan este nivel. La voz de Torres era firme pero baja, amplificada por el sistema de comunicación del casco. Riggs, Chen, Carter, conmigo. Buscamos el centro de control del proyecto, la oficina del director, el servidor principal. Necesitamos respuestas. Ahora. Divididos, el grupo de Torres se adentró más en el laberinto de los niveles inferiores, orientándose por los viejos planos de la plataforma que Chen había descargado del terminal superviviente. Pasaron por varios laboratorios abandonados más, la sala de generadores, que emitía un débil zumbido, lo que significaba que parte de los sistemas aún funcionaban con energía de respaldo. Las huellas de lucha y la sangre seca eran cada vez más frecuentes. Finalmente, llegaron a una pesada puerta de acero con cerradura electrónica y una placa. Sector 7. Centro de investigación. Nivel de acceso alfa. La puerta estaba cerrada pero no dañada. Chen se puso a trabajar. Sus dedos se movían rápidamente sobre la interfaz del dispositivo de pirateo. Tras unos tensos minutos, la cerradura hizo clic y la pesada puerta se deslizó hacia un lado con un chirrido, abriendo el acceso a una sala que contrastaba bruscamente con el abandono general de la plataforma. Era un laboratorio espacioso y moderno, combinado con una oficina. A pesar de la capa de polvo, el equipo parecía casi intacto. Potentes racks de servidores zumbaban silenciosamente en una esquina. Varios monitores en la mesa central mostraban salvapantallas de servicio. En medio de la habitación había un gran sillón, parecido al de un dentista, enredado en cables y sensores. Al lado, varias cápsulas cilíndricas de material transparente, dentro de las cuales flotaban en un líquido turbio algunas biomasas de forma indefinida. Sobre la mesa había documentos esparcidos, tabletas, y uno de los monitores mostraba una imagen estática, el logotipo del proyecto con el nombre Abismo Frío, Project Cold Abyss, y un emblema que recordaba a un copo de nieve estilizado entrelazado con una doble hélice de ADN. Aquí estaba claramente el centro de todo lo que sucedía en la plataforma. Chen se conectó inmediatamente al servidor principal, intentando sortear los sistemas de seguridad. Torres y Riggs inspeccionaban la sala. Carter cubría la entrada. Sobre la mesa, Torres encontró una tableta personal que, a juzgar por el identificador, pertenecía al director del proyecto, el Dr. Walter Simon. La tableta estaba descargada, pero Chen la conectó rápidamente a una fuente de alimentación. Mientras el sistema se cargaba, Chen informó: «Teniente, he encontrado el videodiario del doctor Simon. La última grabación se hizo hace aproximadamente una semana. Está marcada como urgente. Muéstrala en la pantalla principal».
ordenó Torres. La imagen en el gran monitor sobre la mesa parpadeó, y en la pantalla apareció el rostro de un hombre de mediana edad con bata de laboratorio. Era el doctor, Simon. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban febrilmente, el pelo revuelto. Hablaba rápido, atropelladamente, la voz rota por el horror y la desesperación. Grabación número 73. Protocolo de emergencia. Ellos han roto las defensas. La contención falló. Oh Dios, ¿qué hemos hecho? El doctor Simon miraba a su alrededor convulsivamente. Fuera de plano se oían gritos y golpes. Si alguien encuentra esto, que sepa. No hay ningún virus. Todo es mentira. Una tapadera. La plataforma era la base del proyecto Abismo Frío. Un proyecto militar, ultra secreto. Recuperó el aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El objetivo era la inmortalidad. La inmortalidad digital para los soldados. Nosotros aprendimos a copiar la conciencia, a transferirla, después de la muerte, a un nuevo cuerpo. El doctor soltó una risa histérica, luego sollozó. Nuevos cuerpos. Los cultivábamos, usando biomaterial, cadáveres, restos de soldados caídos, sus propios camaradas. Pensamos que podríamos controlar el proceso, pero algo salió mal. Las conciencias no se integraron completamente. Están atrapadas. Están en el infierno. Recuerdan. Sufren. En ese momento la puerta del laboratorio a sus espaldas saltó de sus goznes, y en el hueco apareció una figura oscura. Simon gritó. La cámara cayó, y las últimas imágenes capturaron solo el suelo, hacia el cual se acercaban unas botas pesadas a la tableta caída. Luego la grabación se cortó. Un pesado silencio cayó sobre el laboratorio. Torres, Chen, Riggs y Carter miraban la pantalla apagada, sus rostros pálidos bajo la luz de las lámparas de emergencia. La comprensión golpeó con la fuerza de un impacto físico. Las criaturas con las que habían luchado no eran zombies generados por un virus. Eran soldados, sus hermanos de armas, aquellos que habían caído en combate, cuyas conciencias habían sido extraídas y forzadas a entrar en esas horribles, putrefactas, artificialmente reanimadas carcasas. Estaban vivos, estaban atrapados, su agresión, su fuerza sobrehumana, el resultado de un fallo tecnológico, de un dolor insoportable, de la locura del encierro en carne podrida. Ahora se entendían los ojos conscientes, llenos de sufrimiento. Dentro de esos monstruos todavía había personalidades, razón, la memoria de sus camaradas caídos. El rompecabezas formó una imagen monstruosa, y la orden del mando, destruir todo, sin hacer preguntas, adquirió un significado completamente diferente y siniestro. No los enviaron aquí para salvar a los científicos de un virus. Los enviaron aquí. ¿Para qué? ¿Para limpiar los rastros de un experimento fallido? ¿O había algo más? La conciencia de la traición, fría, pegajosa, comenzó a infiltrarse en la mente de Torres. Les habían engañado desde el principio. Las revelaciones de la grabación del doctor. Simon flotaban en el aire del laboratorio como una nube pesada y sofocante. Torres desvió lentamente la mirada de la pantalla apagada hacia los rostros de sus hombres. Chen seguía de pie junto al rack del servidor, sus dedos congelados sobre el teclado. Riggs había bajado el arma, su mirada fija en una de las biocápsulas vacías. Carter mantenía una calma externa, pero sus ojos escaneaban tensamente el pasillo tras la puerta. La verdad sobre el proyecto Abismo Frío era aterradora por sí misma, pero cuando Torres la comparó mentalmente con la orden inicial, con las restricciones inexplicables y el énfasis en la destrucción total, comenzó a dibujarse ante él un cuadro aún más espantoso. El objetivo de su misión no era en absoluto el que les habían comunicado. El virus era solo una tapadera, una mentira conveniente para justificar la necesidad de liquidar por completo la plataforma y la posible muerte del equipo Echo. Pero ¿por qué era necesaria una máscara tan compleja y cruel?
¿Por qué no enviar simplemente un equipo de limpieza con la orden directa de destruir el experimento fallido? La respuesta llegó por sí sola, fría y despiadada como el viento ártico tras las paredes de la plataforma. Esta misión no era simplemente una limpieza, era una prueba cínica e inhumana dirigida a ellos mismos, al equipo Echo. El mando quería comprobar si sus mejores, más leales y disciplinados soldados podían cumplir una orden de destrucción, incluso si el objeto de la destrucción resultaban ser sus propios compañeros de armas, aunque estuvieran atrapados en cuerpos monstruosos. Querían saber si la élite de las fuerzas especiales pisotearía la hermandad de armas, los conceptos básicos de humanidad, si así lo exigía una orden superior. Toda la operación había sido planeada como una trampa psicológica. El aislamiento en la plataforma abandonada. El encuentro cara a cara no con monstruos sin cerebro, sino con criaturas en cuyos ojos se leía un sufrimiento reconocible. La necesidad de matarlos, viendo en ellos el reflejo de sus amigos caídos. La prohibición de hacer preguntas, que debía suprimir cualquier duda y obligar a actuar mecánicamente. El corte de comunicaciones, aislándolos del mundo exterior y del apoyo. Todo esto no era una coincidencia fortuita, sino elementos cuidadosamente diseñados de un experimento cruel. Un experimento sobre la lealtad, sobre la resistencia psicológica, sobre la esencia misma de lo que los convertía en soldados. Al mando que estaba detrás del proyecto Abismo Frío, evidentemente, no le bastaban simples ejecutores. Necesitaban herramientas absolutas, soldados capaces de suprimir cualquier emoción, cualquier moral, cualquier recuerdo de amistad y hermandad, si la orden exigía lo imposible. Estaban comprobando si se podía quebrar incluso a los más resistentes, a los más fieles. Y el equipo Echo, con su reputación impecable y su cohesión, era el material de prueba ideal para tal experimento. La conciencia de este hecho sumió a Torres en un estado de furia fría. Los habían utilizado. Les habían tendido una trampa. Los habían puesto en una situación donde no había elección correcta. Cumplir la orden significaba cometer un acto de monstruosa traición hacia los camaradas caídos, rematarlos cuando se encontraban en el infierno de un tormento insoportable. Significaba matar una parte de su propia alma, demostrar al mando que estaban dispuestos a convertirse en máquinas de matar insensibles. Pero negarse a cumplir la orden equivalía a alta traición. En las condiciones de secreto absoluto del proyecto Abismo Frío, su destino estaría sellado. Simplemente los liquidarían, ya fuera como testigos innecesarios que sabían demasiado, o bajo el pretexto de contagio, con ese mismo virus ficticio. Los borrarían, como se borra una línea fallida en un informe. La confianza fundamental en el mando, en el sistema al que habían servido con lealtad y verdad toda su vida consciente, se derrumbó en un instante. El juramento, el deber, el honor. Todos esos conceptos que constituían la base de su existencia habían sido pisoteados por aquellos que estaban en la cima de la jerarquía. No eran protectores, ni la élite, sino simples peones, material fungible en el juego inhumano de otros, donde las apuestas eran la vida, la muerte y lo que es peor que la muerte. Torres miró a sus hombres. Ahora debían tomar una decisión que determinaría no solo su propio destino, sino también, posiblemente, el destino de aquellas almas desdichadas, atrapadas en los cuerpos reanimados de sus camaradas. El silencio en el laboratorio oprimía, cargado con el peso de una elección de la que dependía todo. El juego del mando había sido descubierto, pero la trampa se había cerrado, tras el impactante descubrimiento en el laboratorio del doctor Simon. La realidad adquirió rasgos aún más feos y dolorosos. Saber quiénes eran en realidad las criaturas que vagaban por los oscuros pasillos de la estrella polar convirtió cada paso subsiguiente, cada sonido, cada haz de linterna que arrancaba de la penumbra una nueva figura, en una tortura. Ahora, cuando el equipo Echo volvió a enfrentarse a un ataque de los muertos vivientes en uno de los niveles técnicos inferiores, los soldados los miraban de otra manera. Escrutaban los rostros distorsionados por la agonía y la descomposición,
intentando discernir a través del velo del horror rasgos familiares. Y los encontraban. El sargento Riggs se quedó paralizado una fracción de segundo, cuando una de las criaturas, que se había lanzado sobre él desde un oscuro umbral, fue iluminada por su linterna. Bajo la capa de suciedad y sangre reseca, lo reconoció. El cabo Martin Davis, un chico joven de otra unidad con el que Riggs había coincidido en unos ejercicios un par de años atrás. Un chico alegre, pelirrojo, siempre dispuesto a bromear. Ahora su rostro era una máscara gris de sufrimiento. Y en sus ojos, esos mismos ojos azules que Riggs recordaba, se agitaba tal horror que el sargento sintió náuseas físicas. Apretó el gatillo casi por reflejo, pero el disparo se sintió como una traición. Torres reconoció al sargento James Miller, un soldado experimentado que había muerto durante una operación en Afganistán 3 años antes. Había visto su cuerpo entonces, acribillado a balazos. ¿Cómo podía su conciencia estar aquí, en esta carcasa podrida, en una plataforma abandonada en medio del mar de Barents? La pregunta era retórica y, por eso mismo, aún más tortuosa. Pero lo más aterrador ocurrió cuando una de las criaturas, que una vez fue el teniente Carlos Rodríguez, amigo de Torres de la academia, se detuvo a pocas yardas del comandante de ECO. No atacó de inmediato. Miró directamente a Torres y en sus ojos, por un instante, a través del velo de locura y dolor, brilló algo diferente: reconocimiento. Una fracción de segundo de mirada clara, consciente, llena de una súplica no expresada. Luego su cuerpo volvió a convulsionarse, obedeciendo al impulso inexorable de atacar, pero ese instante de reconocimiento destruyó la última defensa psicológica de Torres. Ellos también los reconocían. Aquellos que estaban atrapados dentro de esos cuerpos recordaban a sus amigos, a sus hermanos de armas, e intentaban comunicarse. Varias veces, los soldados vieron cómo las criaturas hacían gestos extraños y torpes con las manos, no amenazantes, sino más bien parecidos a un intento desesperado de llamar la atención, de pedir ayuda. Sus bocas distorsionadas, incapaces de una articulación normal, se abrían, emitiendo solo sonidos roncos y burbujeantes, pero a veces parecía que intentaban pronunciar palabras. Davis, el francotirador del equipo, escuchó claramente cómo una de las criaturas, antes de que su cráneo estallara por un disparo certero, graznó algo parecido a Kai, Hawkeye, su indicativo. Era el cabo Lee, que había servido con Davis en el mismo equipo, muerto por la explosión de un IED hacía 1 año y medio. Ese sonido, un fragmento de nombre de una vida pasada, pronunciado desde la garganta de un monstruo, rompió definitivamente algo dentro del normalmente imperturbable francotirador. El dilema que enfrentaba el equipo dejó de ser un problema abstracto de cumplir una orden inmoral. Se convirtió en algo extremadamente concreto, personal e insoportable. No eran objetos a destruir, eran Miller, Davis, Rodríguez, Lee, sus amigos, sus camaradas, sus hermanos, atrapados en un infierno personal del que no había salida. Matarlos significaba no solo cumplir una orden, significaba traicionar la memoria, la amistad, todo lo que los unía. ¿Poner fin a su sufrimiento? Posiblemente, pero ¿a qué precio para la propia alma? No matarlos significaba morir a sus manos, fracasar en la misión, aunque fuera criminal, y quizás permitir que esta pesadilla escapara más allá de la plataforma. El colapso emocional era inevitable. El dolor por la conciencia del terrible destino de sus amigos se mezclaba con la rabia hacia el mando desalmado que había planeado esta pesadilla. El sentimiento de culpa por cada disparo luchaba contra el instinto de autoconservación. La desesperación por la situación sin salida ahogaba, haciendo el aire aún más enrarecido. El equipo ECO, un mecanismo único e indestructible, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de una elección moral insoportable. Habían cruzado el punto de no retorno. Simplemente cumplir la orden y marcharse, intentando olvidar lo visto, ya era imposible.
Lo que habían descubierto y vivido en esa plataforma los había cambiado para siempre. Ahora debían decidir qué era más importante, el juramento hecho a un sistema desalmado, o la humanidad que los unía a aquellos que sufrían en los cuerpos reanimados de sus camaradas muertos. La decisión debía tomarse rápidamente, antes de que la plataforma y sus terribles secretos los devoraran a todos. El conocimiento de la verdad y los encuentros personales con los muertos vivientes, en los que reconocían a sus camaradas caídos, no podían sino desembocar en una explosión, cuando Torres logró reunir a sus hombres en una sala relativamente segura, el antiguo comedor en uno de los niveles superiores. Para discutir los próximos pasos, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los rostros de los soldados estaban demacrados. Los ojos brillaban con un fulgor febril en el que se mezclaban el cansancio, el horror y la ira. El silencio no duró mucho. El primero en hablar fue Carter, el experto en demoliciones. Su voz era plana, casi impasible, lo que contrastaba bruscamente con la atmósfera general. Una orden es una orden, teniente. Debemos completar la misión, limpiar la plataforma, colocar las cargas y largarnos de aquí mientras podamos. Todo lo demás son emociones que pueden costarnos la vida. Lo apoyó Johnson, el artillero pesado, normalmente parco en palabras. Carter tiene razón. Lo que hemos visto es horrible, pero ya no son nuestros camaradas, son carcasas, carcasas peligrosas. Si dudamos, nos matarán. Y si no destruimos la plataforma, ¿quién sabe qué puede pasar? Hicimos un juramento. Esta postura, la de los leales, encontró eco en parte del equipo. Quizás eran aquellos que estaban quebrados por lo visto y buscaban refugio en la disciplina y la subordinación habituales. Quizás simplemente eran más pragmáticos, comprendiendo todo el peligro de la desobediencia y la realidad de la amenaza que representaban los muertos vivientes. Se aferraban a la orden como al único soporte firme en este caos de locura. Pero Torres veía la situación de otra manera. ¿Juramento? Zrenia. Su voz era baja, pero resonaba con acero. Juramos defender al país, no encubrir experimentos inhumanos y matar a nuestros propios hermanos en apuros. Lo que les hicieron es un crimen, y la orden de destruirlos a ellos y todas las pruebas también es un crimen. No podemos simplemente cumplirla y fingir que no ha pasado nada. Lo apoyó Riggs, el médico. El teniente tiene razón, en esos cuerpos todavía hay conciencia. Lo hemos visto, lo hemos oído. No son simples carcasas. Al matarlos, cometemos un asesinato. Quizás no podamos salvarlos, pero no debemos convertirnos en verdugos. Chen, el especialista en comunicaciones, añadió: Tengo las grabaciones de Simon, tengo datos del servidor. Si podemos salir de aquí con pruebas, podremos exponer el proyecto Abismo Frío. Es nuestro deber hacia aquellos que murieron y que sufren aquí. Así se formó la segunda facción. Los humanistas, liderados por Torres, se negaban a seguir ciegamente la orden, considerándola inmoral. Su objetivo no era la destrucción de la plataforma, sino encontrar una manera de salvar al menos parte de la información, reunir pruebas y, si era posible, encontrar una forma de ayudar a las conciencias atrapadas, o al menos poner fin a su tormento de una manera más humana que una matanza sin sentido. Los argumentos de ambas partes eran, a su manera, lógicos y estaban impregnados de dolor. Los leales temían las consecuencias de la desobediencia, creían en la necesidad de cumplir el deber a toda costa, y consideraban a los soldados reanimados perdidos para siempre. Los humanistas no podían pisotear su conciencia, la hermandad de armas, y consideraban su deber intentar restaurar la justicia, o al menos no participar en el crimen. El compromiso era imposible. Las apuestas eran demasiado altas, las heridas morales demasiado profundas. La tensión crecía a cada segundo. La disputa se hacía más fuerte, pasando a lo personal, a acusaciones de cobardía y traición. En un momento dado, Carter dio un paso adelante, su mano posándose en la empuñadura de la pistola en su cadera. «Teniente»,
Le recomiendo encarecidamente que reconsidere su decisión. Incumplir una orden es traición. Torres se enderezó, su mirada encontrándose con la de Carter. Y cumplir esta orden es traicionar todo en lo que creíamos. En ese instante, alguien de los leales, quizás incapaz de soportar la tensión, levantó su fusil. Casi simultáneamente, sonó un disparo de respuesta desde el lado de los humanistas. El primer disparo entre ellos. Un segundo de silencio ensordecedor, y luego el comedor se convirtió en un infierno. Destellos de disparos iluminaron la sala. Las balas rebotaban en las paredes metálicas. Gritos de dolor se mezclaron con órdenes furiosas. Antiguos amigos, que hacía un momento estaban hombro con hombro contra un enemigo común, ahora se disparaban entre sí. Los SEALs, entrenados para actuar como un organismo único y coordinado, usaban sus habilidades y conocimiento táctico contra aquellos en quienes, hacía apenas una hora, confiaban sus vidas. Al caos de la lucha contra los muertos vivientes, que podían irrumpir en el comedor en cualquier momento, se añadió el horror indescriptible de una guerra fratricida. La hermandad de armas, la base fundamental de su existencia, había sido destruida. La plataforma Estrella Polar se convirtió en un campo de batalla donde cada disparo era una traición y cualquier elección conducía a la tragedia. La división se hizo realidad, sangrienta y despiadada. El caos se apoderó de la plataforma. El tiroteo en el comedor se extendió rápidamente a los pasillos y salas adyacentes. Ahora, el equipo Echo luchaba en dos frentes: contra sus propios compañeros de la facción lealista y contra los incesantes ataques de los muertos vivientes, atraídos por el ruido del combate. Torres, Riggs y Chen, que formaban el núcleo de los humanistas. A ellos se unió también el conmocionado francotirador Davis, que había oído su nombre de boca de un muerto. Intentaban simultáneamente repeler los ataques y retirarse hacia una posición más defendible, quizás de vuelta al laboratorio de Simon, donde podrían intentar atrincherarse y copiar todos los datos del servidor. En el fragor de esta lucha encarnizada y desorientadora, Torres comenzó a notar extrañezas en las acciones de Carter. El sargento Carter, el experto en demoliciones, que inicialmente se había puesto del lado de los lealistas, actuaba con una eficacia y sangre fría asombrosas, pero su táctica planteaba interrogantes. No se limitaba a disparar contra el grupo de Torres. Varias veces, Torres vio cómo Carter abría fuego de tal manera que cortaba las vías de retirada de ambos grupos, tanto humanistas como lealistas, hacia ciertos sectores de la plataforma. Sus movimientos parecían dirigidos no tanto a reprimir la resistencia del grupo de Torres, sino a agravar el caos general, a acorralar a todos en la parte central de la plataforma. La sospecha nació en la mente de Torres cuando vio cómo Carter, aprovechando una breve calma, se lanzó rápidamente hacia el panel de control de los mamparos de emergencia e hizo algo. Un segundo después, varias puertas pesadas en el pasillo detrás del grupo de Torres se cerraron con un siseo, cortándoles el camino de retirada hacia las cubiertas superiores, donde se encontraban los medios de salvamento. Aquello ya no parecía táctica de combate. Era sabotaje. «¡Carter! ¿Qué estás haciendo?», Zrenia gritó Torres por el comunicador, pero no hubo respuesta. La sospecha se convirtió en certeza. Había que detener a Carter antes de que los encerrara allí definitivamente o hiciera algo peor. Usando su conocimiento de los planos de la plataforma, Torres y Riggs flanquearon al grupo de lealistas combatientes a través de un conducto de ventilación y salieron por la retaguardia de Carter, cuando éste intentaba dañar la única consola de comunicaciones intacta en una pequeña sala técnica. «¡Alto, Carter! ¡Suelta el arma!», Zrenia ordenó Torres. Carter se giró bruscamente. En su rostro no había sorpresa ni miedo, solo una fría determinación. En lugar de rendirse, abrió fuego instantáneamente. Se desató un breve y encarnizado tiroteo en el espacio reducido. Carter era un excelente combatiente, pero Torres y Riggs actuaron coordinadamente. Pocos segundos después, Carter fue herido en el hombro y desarmado. Riggs lo aprisionó contra la pared, apuntándole. «¿Por qué, Carter?»,
¿Por qué haces esto? Srenia, preguntó Torres, respirando con dificultad. ¿Por qué nos cortas las vías de retirada? ¿Quieres que muramos todos aquí? Carter esbozó una sonrisa torcida, ignorando el dolor en el hombro atravesado por la bala. ¿Morir? Sí, esa es mi orden, teniente. En los ojos de Torres se reflejó la incomprensión mezclada con el horror. ¿Tu orden? Exacto. La voz de Carter estaba llena de cinismo. No soy simplemente un lealista. No estoy exactamente con vosotros, chicos. Mi tarea era algo más amplia. Hizo una pausa, disfrutando del efecto. Fui asignado a Echo antes incluso del inicio de la misión. Agente encubierto. Orden del mando. Observar la ejecución de la prueba. Asegurarme de que hicierais lo que se requería de vosotros. Y sí, si empezabais a dudar, a cuestionar, a amotinaros, como hicisteis previsiblemente, entonces mi tarea era tomar el control de la situación. ¿Tomar el control? Component placement, repitió Riggs. Su voz tembló. Garantizar la destrucción total de la plataforma, dijo Carter, marcando las palabras. Junto con todos los que están en ella, con vosotros, con los lealistas, con esos cadáveres andantes, con todos los rastros del proyecto Abismo Frío, sin testigos, sin filtraciones, borrón y cuenta nueva. La comprensión golpeó a Torres y Riggs con nueva fuerza. No solo los habían traicionado desde algún lugar lejano, en los altos despachos del cuartel general. El traidor estaba allí, entre ellos, uno de sus hermanos de armas, un hombre con el que habían compartido el pan, cubierto la espalda en combate. Resultó ser un liquidador de sangre fría, dispuesto a matarlos a todos para cumplir una orden secreta. Era una doble traición, un golpe bajo que les quitó el aliento. Ahora estaba claro por qué Carter insistía tanto en cumplir la orden, y por qué manipulaba la situación tan hábilmente, avivando el conflicto y cortando las vías de escape. Ahora a sus enemigos, los muertos vivientes y los antiguos camaradas, se sumaba uno más. Y este enemigo era, quizás, el más peligroso. Un operativo de sangre fría, magníficamente preparado, conocedor de su táctica, sus puntos fuertes y débiles, y con una orden clara para su liquidación. La situación pasó de desesperada a prácticamente sin esperanza. Estaban atrapados en un barco que se hundía con monstruos, una parte amotinada de la tripulación y un verdugo enviado por su propio mando. La plataforma Estrella Polar se había convertido en el escenario de una masacre multilateral. El grupo de Torres, él mismo, Riggs, Chen y Davis, se encontraba atrapado. Por un lado, los presionaban los lealistas, cegados por un falso sentido del deber o por el miedo a las consecuencias de la desobediencia. Por otro, avanzaban oleadas de muertos vivientes, cuyas filas parecían no disminuir, sino reponerse desde los rincones oscuros de la plataforma. Y sobre todo ello se cernía la amenaza de Carter, habiéndose liberado o encontrado una nueva arma durante el caos. Ahora actuaba por su cuenta, eliminando metódicamente a todo aquel que se cruzaba en su camino. Humanistas, lealistas y muertos. Su objetivo era cumplir su orden, no dejar a nadie con vida y, probablemente, activar el sistema de autodestrucción de la plataforma, si existía, o usar sus propias cargas de demolición para garantizar la destrucción de la instalación. La lucha llevaba ya varias horas. La munición escaseaba, las fuerzas también. Torres veía cómo sus hombres luchaban al límite de sus posibilidades, sus rostros cubiertos de suciedad, hollín y sangre, propia y ajena. Veía cómo los lealistas, sus antiguos camaradas, caían uno tras otro, algunos por el fuego de su grupo, otros a manos de Carter, otros destrozados por los muertos. Era una carnicería fratricida y sin sentido, orquestada por el cálculo cínico del mando. Comprendía que casi no les quedaban posibilidades de salir de allí con vida, y menos aún, de revelar la verdad. Carter, o quienes lo enviaron, no lo permitirían. Había que hacer algo. Una decisión desesperada maduró en la mente de Torres.
la única que ofrecía alguna remota posibilidad para los demás, y podía frustrar los planes de Carter y del mando. Debía sacrificarse. Su plan era arriesgado y muy probablemente fatal para él. Necesitaba llegar al generador de energía central de la plataforma que, según las lecturas de Chen, todavía funcionaba a mínima potencia, manteniendo la iluminación de emergencia y algunos sistemas. La destrucción del generador provocaría un fallo en cascada de todos los sistemas restantes. Esto sumiría la plataforma en la oscuridad total. Posiblemente desactivaría los sistemas de control sobre los muertos, si existían, o las armas y dispositivos electrónicos de Carter. Lo principal era que crearía suficiente caos y confusión como para dar a Chen, Riggs y Davis la oportunidad de abrirse paso hasta los medios de salvamento al amparo de esa confusión. «Chen, Riggs, Davis, escuchadme». Swing, la voz de Torres resonó por la comunicación interna, superponiéndose al ruido del combate. «Voy al generador principal. Sector Gamma, cubierta inferior. Cuando explote, tendréis unos minutos. Abrid paso hacia las lanchas en la plataforma oeste. Llevad las grabaciones de Simon. Contad la verdad. Es una orden». Sin esperar respuestas sabiendo que se opondrían, Torres se lanzó hacia adelante, a través del fuego cruzado, hacia la escalera que conducía a los niveles inferiores. Atraía la atención sobre sí mismo, disparando sobre la marcha, obligando a Carter y a los lealistas restantes a centrarse en él. Vio cómo Carter notó su maniobra y se movió para interceptarlo. Sus caminos debían cruzarse cerca de la sala del generador, abriéndose paso a través de pasillos semioscuros y llenos de escombros. Defendiéndose de los muertos, Torres corría hacia su último objetivo. En su mente, la pieza final del rompecabezas se encajó con una claridad penetrante. El sufrimiento de los soldados atrapados en nuevos cuerpos no era simplemente un trágico efecto secundario de un experimento fallido. Number era parte del plan. Al mando no le bastaba la inmortalidad para los soldados. Necesitaban el arma perfecta. Un soldado que no teme a la muerte porque técnicamente ya está muerto y puede ser reiniciado. Un soldado cuyo sufrimiento, el recuerdo de la vida pasada, el dolor del cuerpo en descomposición, el horror de la pérdida de control, no lo debilita, sino que, por el contrario, lo hace más furioso, más agresivo en combate. El sufrimiento infinito y controlado como herramienta de guerra. Esa era la verdadera esencia del proyecto Abismo Frío. El cinismo de este plan era desmesurado. Llegó a la sala del generador al mismo tiempo que Carter. Se produjo un combate corto y brutal. Dos combatientes de élite, antiguos camaradas, se enfrentaron en un último duelo en medio de equipos zumbantes y luces de emergencia parpadeantes. Torres estaba herido, pero logró apartar a Carter y llegar al panel de control del generador. Activó el explosivo que llevaba consigo, una carga de demolición estándar. No tenía tiempo para poner un temporizador. Vio cómo Carter se levantaba, alzando su arma. Torres apretó el detonador. Un destello cegador. Un rugido ensordecedor. La plataforma fue sacudida por una potente explosión. La sala del generador voló en pedazos, aniquilando a Torres, a Carter y a todos los que estaban cerca. Una ola de destrucción recorrió las cubiertas inferiores. La luz se apagó por completo. El metal chirrió. La plataforma comenzó a hundirse lentamente, destruyéndose desde dentro. Pero la explosión cumplió su propósito. En el caos y la oscuridad subsiguientes, un pequeño grupo, Riggs, Chen y Davis, quizás llevando consigo a uno o dos muertos desorientados que lograron neutralizar o proteger de alguna manera durante el combate, aprovechó su oportunidad. Al amparo de la explosión y la agonía de la plataforma, se abrieron paso hasta la plataforma oeste, donde milagrosamente había sobrevivido una lancha de salvamento. La última orden del capitán debía cumplirse. La posibilidad de salvación se pagó al precio más alto. La lancha de salvamento, sobrecargada y maltrecha, se alejó de la agonizante plataforma Estrella Polar
instantes antes de que una nueva serie de explosiones internas destrozara la estructura. Riggs, Chen y Davis, exhaustos hasta el límite, observaban cómo la gigantesca mole oxidada, su prisión y campo de batalla, se hundía lentamente en las aguas heladas y negras del mar de Barents. Junto con ella, se iban al fondo los cuerpos de sus camaradas, tanto los que murieron en combate como los que estaban atrapados en la pesadilla de los muertos vivientes. Se iban los terribles secretos del proyecto Abismo Frío, pero no todos. Chen apretaba con fuerza en su mano el dispositivo de datos seguro en el que había logrado copiar las grabaciones del Dr. Simon y parte de los archivos del servidor antes de que explotara el generador. Era su única prueba, su única arma contra el sistema que los había traicionado. El camino hacia tierra firme fue largo y agónico. Una pequeña tormenta casi volcó la frágil lancha. El frío calaba hasta los huesos, las heridas dolían, y los recuerdos de las últimas horas en la plataforma, los ojos de los camaradas muertos, la traición de Carter, el sacrificio de Torres, los perseguían sin tregua. Apenas hablaban, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en su infierno personal. Después de 2 días, casi habiendo perdido la esperanza, vieron tierra, un tramo de costa rocoso y deshabitado en algún lugar del norte de Noruega. Agotados, deshidratados, pero vivos, desembarcaron, dejando la lancha a merced de las olas. Su primera tarea era encontrar una forma de contactar con el mundo exterior. Encontrar contactos leales, quizás alguien de antiguos compañeros de servicio o de la comunidad de inteligencia en quien pudieran confiar y entregar la información. Estaban seguros de que ya los buscaban, que el mando había iniciado una operación de rescate. La realidad resultó ser impactante y cruel. Al llegar a un pequeño pueblo pesquero y acceder a las noticias a través de un viejo televisor en el bar local, vieron sus rostros. Los mostraban en todos los canales. El comunicado oficial decía: el equipo de operaciones especiales de la Marina de los EU, hecho que realizaba una misión secreta en el mar de Barents, se encontró con una fuga de un virus agresivo desconocido en una plataforma abandonada. Todo el equipo, presumiblemente, pereció en el cumplimiento del deber o, lo que es peor, fue infectado y ahora representa una amenaza mortal. Algunos informes hablaban directamente de deserción y comportamiento inadecuado de los miembros supervivientes del equipo. Sus nombres, Samuel Riggs, Michael Chen, John Davis, y sus fotografías habían sido transmitidos a todas las estructuras de seguridad de la OTAN y países vecinos con la orden de detenerlos o, en caso de resistencia, liquidarlos en el acto. La caza había comenzado. El mando no solo los había dado por perdidos, los había convertido en objetivos. Los transformaron en chivos expiatorios, en peligrosos traidores o monstruos contagiosos, para enterrar definitivamente la verdad sobre el proyecto Abismo Frío, junto con ellos. Ahora eran perseguidos por sus propios antiguos colegas, otros equipos de fuerzas especiales, la inteligencia militar, las fuerzas del orden locales. El mundo entero al que habían jurado servir ahora los consideraba enemigos. Se encontraron en completo aislamiento. No tenían a dónde ir. No podían confiar en nadie. Cualquier intento de contactar con las autoridades, con periodistas, con cualquier persona oficial sería inmediatamente interceptado por aquellos que movían los hilos del proyecto Abismo Frío. Estaban solos contra todo el sistema. En la pequeña y helada habitación de un motel en las afueras del pueblo noruego, los 3 soldados supervivientes del equipo ECO se miraron. El cansancio, el dolor, la amargura de la traición, todo estaba en sus rostros, pero en el fondo de sus ojos nacía una nueva y fría determinación. El sistema al que habían servido los había traicionado, los había sacrificado a ellos y a sus camaradas por ambiciones inhumanas. Ahora solo les quedaba un camino. Ya no podían ser simplemente soldados que cumplían órdenes. Debían convertirse en algo diferente. Su nueva misión estaba clara: sobrevivir, proteger las pruebas y contraatacar. Encontrar a aquellos militares de alto rango,
políticos, científicos, todos los que estaban detrás del proyecto Abismo Frío, que dieron la orden de su destrucción, que son responsables del sufrimiento de sus camaradas muertos, y hacerles pagar. Los soldados de élite, siempre fieles defensores del sistema, se convirtieron en sus enemigos a la fuerza. Las fronteras entre el deber y la traición, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, se habían borrado para siempre. Su guerra no terminó en la estrella polar. Acababa de empezar, y ahora se libraría en las sombras, en su propia tierra, contra su propio país. La salida de la oscuridad de la plataforma resultó ser la entrada a una oscuridad nueva y aún más profunda.